En este vídeo vamos a hablar de la necesidad de conocer al niño antes de trabajar en el desarrollo de productos dirigidos a la infancia. Conocer al destinatario es una necesidad en cualquier tipología de productos, pero cuando estamos hablando del público infantil tenemos una dificultad añadida, porque los niños son muy diferentes a los adultos y también muy diferentes en los distintos tramos de edad. No es fácil conocer bien cómo son los niños, porque cada niño evoluciona a su propio ritmo. Además, estos cambios suceden de forma muy rápida, sobre todo en las primeras edades. Y además de tener en cuenta los cambios evolutivos, también tenemos que tener en cuenta los cambios sociales y los cambios culturales. ¿Y qué debemos saber de los niños antes de ponernos a trabajar en el desarrollo de un producto dirigido a ellos? Pues lo primero que tenemos que clarificar es la edad y el tipo de niño al que lo vamos a dirigir. Y en la edad es importante que determinemos tanto el límite inferior como el límite superior. Concretar bien la edad es muy importante porque puede condicionar aspectos tan importantes del producto como por ejemplo el tamaño, los materiales, la forma de uso o incluso la normativa de seguridad que le va a aplicar. Una vez tengamos en clara la edad, tendremos que preguntarnos cómo son estos niños. Tendremos que saber qué capacidades tienen, qué necesitan, qué les gusta hacer, qué cosas están aprendiendo, a qué peligros se enfrentan. Para obtener información sobre todas estas cosas tenemos mucha documentación sobre psicología evolutiva, estudios de tendencias o sobre consumo infantil, tendremos que consultar también datos antropométricos y podemos realizar también estudios específicos sobre determinados productos o determinadas edades o contextos de uso. No se trata de que seamos expertos en todas estas cosas, porque eso es muy complejo, pero sí es necesario que tengamos ciertas nociones básicas que nos sirvan de referencia para asegurar la adecuación del producto que estamos haciendo a su destinatario. Y cuando nos planteemos cómo son esos niños en determinadas edades, tendremos que tener en cuenta que las personas evolucionamos en diferentes facetas. Y tendremos que analizar por una parte, pues, por ejemplo, el desarrollo cognitivo o el razonamiento, pero por otra parte también tendremos que estar atentos a la evolución de la motricidad, al lenguaje, al desarrollo afectivo y a las diferentes áreas de la evolución humana. Tendremos que tener en cuenta también que cada producto se relaciona más con unas facetas del desarrollo que con otras. Y dependiendo del tipo de producto que estemos desarrollando, pues tendremos que profundizar más en unos aspectos o en otros del conocimiento del desarrollo infantil. Por ejemplo, si estamos trabajando en un triciclo, es mucho más importante que conozcamos en profundidad las capacidades motrices y de coordinación de los niños que otras facetas, pues como el lenguaje o como la afectividad, que están más lejos de lo que es el uso de ese tipo de productos. Para finalizar el vídeo vamos a recordar los aspectos clave que hemos comentado. Antes de ponernos a trabajar en el desarrollo de un producto dirigido a niños, primero determinamos bien el intervalo de edad al que vamos a dirigirlo y el tipo de niño. Después buscamos información genérica de cómo son esos niños y luego profundizamos más en aspectos del desarrollo, en aquellos aspectos que más se relacionan con nuestro producto. Tenemos que recordar siempre que los niños son muy diferentes a nosotros y además son muy diferentes en los diferentes tramos de edad.